Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y fidelidad. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra. El regalo de tu palabra, Señor, es invaluable. Gracias, Señor, porque nos podemos reunir, Señor. Y en esta noche, Señor, queremos decirte que queremos conocerte más, Señor. Eh, Creemos, oh Dios, y creo sin duda, Señor, que tú te has manifestado, Señor, a nosotros a través de tu palabra, Señor, y cada día queremos conocerte más. Eh, Apenas, Señor, hemos empezado a vislumbrar, Señor, quién eres, y aún necesitamos más de ti, Señor, más de lo que tú eres, Señor, y que esa presencia tuya, Señor, se impregne tanto en nosotros, Señor, que nuestra vida sea transformada y cambiada, Señor, cada día para la honra y gloria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues hoy concluimos con esta serie de enseñanzas que tiene que ver con los atributos de Dios y concluimos no por otra cosa, sino con esta sería la novena lección. Estamos diciendo que prácticamente arriba de 2 meses hemos estado con esta serie de atributos de Dios y Y no vimos todos los atributos de Dios, pero algunos de ellos ya en algunas otras ocasiones los hemos abordado, acerca de sus atributos, y he considerado que, hasta hoy es buen tiempo para cerrar esta serie de enseñanzas. Y obviamente que entre más conozcamos de este tema, podremos realmente conocer mejor al Dios que adoramos. Mejor al Dios que adoramos y al cual creo yo que todos queremos agradar. Ujú. Como les decía, el conocer a Dios es una tarea de toda la vida para nosotros como creyentes. Y el hecho de poder conocer mejor acerca de los atributos de Dios, eso nos va a ayudar a que nosotros realmente no nos formemos una imagen equivocada de quién es Dios. Ajá. Eh, No hay nadie, absolutamente nadie, que pueda decir: "Ya conozco todo de Dios". Pues Dios es infinito y además dice la Biblia que es incomprensible. Ujú. Entonces, pero el hecho de que sea infinito e incomprensible no quiere decir que no nos esforcemos cada día más por conocerle. Ujú. Y obviamente que la revelación más segura, el conocimiento más seguro que nosotros podemos tener acerca de Dios es a través de su palabra. Ujú. Es Dios mismo hablando a través de lo que Él inspiró. Y debemos conocerle cada día más a través de la Biblia. Nadie puede crecer en el conocimiento de Dios sin estudiar la Biblia. Y ojo, estoy diciendo sin estudiar, no sin leer. Ujú. Porque habemos personas que podemos leer la Biblia, incluso tener el hábito de leer todos los días, pero muchas veces nuestro entendimiento se queda muy limitado. Ujú. Es necesario escudriñar. De hecho, es la palabra que el Señor usó cuando a las personas les dijo: "Escudriñen", no dijo: "Lean". Ujú, escudriñen. O sea, tiene que ver con un trabajo de investigación, tiene que ver con un trabajo en el cual nosotros estamos cada día más, metidos en la palabra, para comprender quién es Él, ujú, para conocer qué es lo que piensa acerca de todos los asuntos de la vida, porque la Biblia es Dios hablando de Él mismo. Es como si alguno de nosotros dijéramos, bueno, yo me voy a describir a mí mismo. Y seguramente si pidiéramos que alguno de nosotros nos describiéramos a nosotros mismos, tal vez haya aspectos que nadie más conoce. Ujú. Entonces, la Biblia es Dios hablando de Él mismo. Y yo no sé si algunos de ustedes han escuchado una frase como, por ejemplo, que la Biblia es un manual de vida. ¿Han escuchado? Sí, que la Biblia, dicen muchos, la Biblia es un manual de vida, pero la verdad es que nosotros, si meditamos, es mucho más que un manual. O sea, la Biblia es muchísimo más que un manual de vida. Aunque ciertamente nos enseña cómo debemos vivir, pero sobre todo nos enseña quién es Dios.
cuáles son sus pensamientos, cómo es Él y qué piensa acerca de todos los asuntos de la vida. Y la Biblia nos anima en diferentes pasajes a que nosotros podamos realmente conocerle. Vamos a Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. ¿Quién lo lee, por favor? Así dijo, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ujú. Y fíjense cómo el versículo 23 aborda tres cosas que hay personas que se jactan de tenerles. La primera de ellas que menciona el versículo 23 El es, valiente. es sabiduría. Ujú. Hay personas que se creen, o sea, que se sienten muy orgullosos o muy satisfechos porque o tienen conocimiento, bueno, conocimiento y sabiduría no es lo mismo, pero hay personas que se sienten satisfechas y orgullosos de su conocimiento. Eh, pero incluso hay personas que se sienten satisfechas u orgullosas por su sabiduría. Ujú. Hay otros que se sienten, viene aquí el versículo 23, dice el valiente en su valentía. En realidad, viene esa palabra en el original, tiene que ver con alguien que tiene mucha fuerza. Ujú. Entonces hay algunos que hasta presumen, ¿no? En su Facebook, en sus redes sociales, cómo están haciendo ejercicio y cómo están fuertes y todo. este, o algunos simple y sencillamente, se sienten orgullosos por el poder que tienen, ¿no? Por la influencia muchas veces que tienen. Otros más, que es el otro que menciona aquí el versículo 23, el rico en sus riquezas. Otros más, pues, se enorgullecen ¿de qué? De su dinero, de lo que tienen, ¿no? De sus viajes, pero versículo 24 dice, si realmente alguien se puede jactar de algo, se quiere alabar de algo, enorgullecer de algo, que sea de conocer a Dios. Y Dios está usando una frase en la versión 60 en entenderme y conocerme. Ujú. Y los verdaderos creyentes todos los días estamos conociendo a Dios, todos los días. Ujú. Las historias que leemos en la Biblia nos hablan de Dios y no de los personajes. Y eso es algo que nosotros debemos siempre tomar en cuenta. Ciertamente la Biblia nos habla o menciona hombres o mujeres que fueron usados por Dios, pero muchas veces nosotros nos enfocamos solamente en los personajes. Pero en realidad la Biblia, ¿de quién está hablando? De Dios, ujú, de Jesús. Ujú. Entonces, las historias que leemos en la Biblia nos hablan de Dios. Y a veces nos enfocamos tanto en los hombres que fueron usados por Dios y claro que podemos aprender de ellos. Ujú. De todos ellos podemos aprender. Pero hay una verdad más allá al leer cada historia. ¿Cuál es esa verdad? Que hay un Dios detrás de esa historia y detrás de ese personaje. Ujú. Ahora, nos debe quedar claro que conocer cada perfección o cada atributo de Dios nos ayudará a relacionarnos mejor con Él. Ujú, mejor con Él. Por ejemplo, hace 8 días, el atributo de omnisciencia, decía yo que una de las cosas que puede provocar en nosotros es un sentido de un temor a Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce todo y su omnipresencia, saber que donde quiera que yo esté, Él está ahí y lo sabe todo, sabe cada intención y debe producir en mí un temor a Dios. Ajá. Ahora, para entender y conocer mejor a Dios, cada vez que leamos los pasajes de la Biblia, tratemos ah, de ver los atributos de Dios, yo le puse así, en acción. Ujú. Y vamos a ver dos ejemplos que quise poner. Vamos a Génesis capítulo 6, versículos 1 al 8.
y sé que les he enviado las notas, pero a ver si con el pasaje bíblico ustedes y yo podemos ver qué atributos, y a lo mejor alguien me puede decir, creo que también está este atributo de Dios mencionado en el pasaje, ¿ok? En Génesis capítulo 6 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pregunta: ¿qué atributos de Dios vemos en este pasaje? Soberano, Soberano. porque si cuando dice que mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente se descarne, serán pues sus días 120, y ya han estado diciendo en qué momento de la vida humana va a terminar. Está delimitando, ¿no? La vida humana. Ujú. ¿Alguien más? Sé que vienen ahí en sus notas, pero ¿alguien más? ¿Mm? Ok, sí. Santo, ¿Santo? Ne- También, pues, su misericordia, ¿no? Porque al decir en el versículo 3 no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, pues, te habla de su misericordia y de su Sí, gracia. sí, sí. Ujú. Porque pues obviamente sabemos que Dios en un abrir y cerrar de ojos podría terminar con todo. Ujú. Ahí, si ustedes se dan cuenta, también en el versículo 3 yo le puse ahí paciencia. Precisamente también en ese versículo que acaban de mencionar los dos. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido paciente, capaz de que dijo hasta acá y se acababa. Pero no, él es paciente. ¿Por qué? Porque no fue inmediatamente que vio la maldad, sino que vio toda la maldad y bueno, tuvo paciencia, pero digo, hasta acá. Pero ahí se ve la Omnisciente también el Ajá. versículo 5 Ujú, que habla de que Dios obviamente vio la maldad de los hombres, que, pues, es algo externo, ¿no? Que, pues, a lo mejor todos nos podemos dar cuenta. Pero también dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos. O sea, no solo sabe lo que hacemos, sino lo que pensamos también. sí, así es. Versículo 7, por ejemplo, cuando él dice, voy a raer, o sea, voy a borrar. Ahí, ¿qué está haciendo? Su justicia. Ujú, porque él es justo. Pero no sé si recuerdan que vemos continuamente, aún en los juicios de Dios que vemos en la escritura, vemos la misericordia. Hace 8 días, por ejemplo, mencionábamos, ¿no? Cuando Dios castiga a Sodoma y Gomorra, o sea, hay un juicio, pero a la vez un acto de misericordia hacia Lot, ¿no? Su descendencia. Ajá. Entonces, también aquí lo podemos ver, porque vemos un acto de justicia. Voy a quitar, voy a borrar a todos los hombres, pero hay uno que no. Ujú. ¿Quién? Noé. Y ahí vemos la gracia de Dios. Ahora, ¿se merecía Noé? No, seguramente no, pero eso es gracia. Ajá. Entonces, vemos otro pasaje más, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 13. Segundo de Samuel 12, 7 al 13. Y para esto, pues, David ya había pecado con Betsabé. ¿Se acuerdan todo? O sea, el dulce cantor de Israel, cómo tramó todo. Ujú.
y cómo es de que es descubierto, pero vean, si alguien le quiere dar lectura del 7 al 13, por favor. Entonces Natán le dijo a David: Tú eres ese hombre. Que el Señor, Dios de Israel, dice: Yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todo. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Ujú. ¿Qué es lo que vemos aquí? Y sabemos que el juicio de Dios eh, era justo, ¿no? O sea, sobre David. Ajá. Pero vemos también omnipresencia y omnisciencia, porque nadie se había dado cuenta. El mismo Natán tampoco lo sabía, pero Dios lo envió. Dios lo envía, pero también, ¿qué otra cosa vemos? La justicia de Dios. Porque, ajá, También su providencia potestad con la providencia de Él aplica para todo. Él usa los medios para que, para obtener un fin por conocido. Cuando dice: ahora pues ya te apartaré de tu casa. Y por tanto, pues vemos obviamente que siempre, tuvo guerras y se encuentra, si eso se reveló y demás. Pero pues también con él le aplica su justicia y su providencia ujú, misma tienda. ujú, ujú, sí. Y finalmente, pues en el versículo 13, vemos su misericordia, ¿no? Porque aunque sabes que, o sea, pecaste, hiciste lo malo, pero no morirá. Esa es misericordia, ¿no? Es misericordia, a la vez es paciencia con él, ¿no? Porque Dios iba a cumplir su propósito con David. Ujú, eso queda claro. Y de estas historias podemos aprender mucho de cómo fue el trato de Dios con esos hombres. Ujú. Por eso les decía yo que a veces leemos las historias de la Biblia solamente basándonos en los personajes. Muchas veces sacamos lecciones y es bueno, lo podemos hacer, pero no es exclusivamente sobre los personajes, sino que tenemos que ver que Dios está atrás de todo. O sea, Dios está ahí. Ujú. Entonces, vemos cómo en el caso de Noé obedeció y así fue salvado junto con su familia. O sea, y podemos aprender de eso. Pero sobre todo, podemos ver la misericordia de Dios. Ujú. Por ejemplo, de la vida de David también aprendemos tanto, pero sobre todo vemos la paciencia de Dios con él. ¿Por qué? Porque la verdad, vemos a David, a un hombre que es extraordinario ver que en la Biblia dice que Dios se había buscado a un hombre conforme a su corazón. Yo no pensaría, no, pues sería un hombre pues casi perfecto. Pero ¿qué es lo que nos narra la escritura acerca de David? Adúltero, homicida. ¿Qué otra cosa? Vemos, fue un mal padre. ¿A poco no? Fue un mal padre. Ajá. Pero aún así, Dios mostró su gracia sobre David. Y Dios iba a cumplir las promesas que Dios le había hecho a David. Cuando no conocemos los atributos de Dios, nos formamos, como les decía yo, un Dios conforme a nuestra propia imaginación, conforme a nuestro propio gusto, es más. Ujú. A veces es lo que pensamos. En alguna ocasión un predicador dijo: Dios nos hizo conforme a su imagen y algunos le devuelven el favor, haciendo a Dios conforme a la imagen del hombre. Ujú. Entonces, eh, y ese Dios eterno
que conoce todo, que nunca se ha equivocado porque es perfectamente sabio, que hace todas las cosas conforme a su voluntad y para su gloria, que es un Dios de amor, pero también es justo, que es paciente, pero también la Biblia dice que no toma por inocente al que es culpable, que es misericordioso, pero también es santo, que es un Dios que se relaciona con hombres imperfectos, pero que están deseosos por conocer. Y yo espero que ese sea nuestro deseo, de realmente conocerlo, ¿no? Ahora, gracias a Dios por, por su palabra, porque es la única manera realmente que nosotros tenemos de conocer a ese Dios soberano, perfecto, lleno de bondad y de gracia. Ujú. Es la única manera. No hay otra manera. O sea, no hay manera que nosotros nos relacionemos en este tiempo con Dios, sino a través de la Biblia. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué nada más a través de la Biblia? Porque Dios así quiso, es el medio de gracia que Dios quiso para que nosotros le conociéramos. Bueno, ¿y qué de los que no tenían la Biblia? Ah, bueno, ese es otro cantar. Pero hoy que tenemos la Biblia completa, ese es el medio que Dios dispuso para que nosotros le conozcamos. Y a veces la verdad es que los predicadores nos quedamos muy cortos en enseñar a la iglesia de quién es Dios. O sea, yo en lo personal creo que en la iglesia hay una ignorancia terrible acerca de quién es Dios. Y parte de la culpa, o sea, y parte de la culpa tiene que ver con nosotros como predicadores. No es toda la culpa. ¿Por qué? Porque todos los que sabemos leer Sí, debíamos de escudriñar la palabra de Dios, ¿no? Pero, ¿por qué digo que los predicadores nos quedamos cortos? Porque muchas veces les enseñamos a la gente o le enseñamos a la iglesia cómo van a ser felices. 7 pasos para la bendición. 8 pasos para la prosperidad. Les enseñamos a ser prósperos, a ser bendecidos. Les enseñamos de todo menos a conocernos por ellos. Y ese es, pues, un error garrafal de nosotros como predicadores. Tal vez la raíz de que los predicadores no enseñamos a la iglesia, pues puede ser porque tampoco los predicadores conocemos a Dios. Ujú. Hay predicadores que tristemente solo leen la Biblia, pero no la escudriñan. Otros tristemente solo leen la Biblia para preparar sermones, pero eso es un error. Ajá. Y hasta eso, sermones que les caigan bien a las personas, que no ofendan a las personas. Ujú. Que 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 los haga simplemente reír. Ujú. Eso es algo erróneo. Ujú. Algunos más solo enseñan lecciones morales de historias de la Biblia. Ujú. Lecciones morales, pero como les decía yo, Dios está ahí, y de lo que debemos de aprender es de Dios. Muchos más enseñan, y sabemos bien, solo para sacar un provecho, solo por ganancia deshonesta. Y muchos de esos predicadores presentan a Dios como el genio de la lámpara. Ujú. Como que, ¿estás enfermo? Ah, pídele a Dios tu sanidad. Arrebata tu sanidad. No, o sea, ¿cómo puede ser posible? Muchas veces los predicadores enseñamos a un Dios que es buena onda, que solo es amor, bondad, misericordia y gracia. Y yo no sé si porque hay un versículo, porque ciertamente hay un versículo en Jeremías en el que dice que Dios tiene planes de bien. Y solamente se hace un énfasis en esa parte. Y es ahí donde nos equivocamos. ¿Por qué? Porque tiene planes de bien, pero para aquel que realmente le quiere conocer. Pero para aquellos que lo han rechazado toda su vida y que no se arrepienten de sus pecados, pues la Biblia dice, Juan capítulo 3, ¿se acuerdan cómo cerramos Juan 3? Tiene que ver con que la ira de Dios está sobre ellos. ¿Cuál planes de bien para ellos? Ujú. Es tiempo, la verdad, que comencemos, o mejor dicho, es tiempo
que comenzando desde los predicadores, leamos la Biblia, estudiemos la Biblia con hambre de conocer a Dios, con hambre de conocer a Dios. Si verdaderamente anhelamos ver un avivamiento, y yo he escuchado esa frase por muchos años, que Dios traerá un avivamiento, pero si realmente anhelamos ver un avivamiento, comenzará por creyentes, que perdón por la expresión que voy a usar, pero comenzará ese avivamiento por creyentes que se quieren devorar la Biblia, que quieren, o sea, realmente escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque reflejan la vamos a Salmos capítulo 119, versículo 25. Mm, voy a saltar por varios versículos de este Salmo 119 y vean, y ojalá y si tienen oportunidad de leer el Salmo 119, y yo no sé si podamos ver o contagiarnos de lo que el autor del Salmo 119, algunos dicen que probablemente haya sido Esdras, aquel escriba, que dice la Biblia que era experto en la ley de Dios. Pero fíjense, por ejemplo, el versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según qué, tu palabra, vivifícame según tu palabra. Versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Y créanme que el Salmo 119 es todo un poema a la palabra de Dios. Y entonces, ojalá y que realmente, si nosotros queremos ver un verdadero avivamiento, tiene que comenzar por eso, porque la gente tengamos hambre por leer la palabra, por estudiar la palabra, porque eso nos llevará a conocer a Dios, sin duda. Y vamos a ver a Dios en acción. Los más grandes avivamientos registrados en la Biblia, ojo, registrados en la Biblia, siempre estuvieron centrados en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice Nehemías capítulo 8. Igual vamos a saltar algunos versículos, pero Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 3. Miren lo que dice la Biblia. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Yo no sé si este versículo nos da a entender algo, pero dice simplemente que se juntó todo el pueblo. ¿A qué? ¿A contar chistes? No. ¿Querían un show? No. Querían escuchar la ley de Dios. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas pudo haber sido? Dice que desde el alba, o sea, desde que empezó a amanecer hasta el mediodía. 6 horas, por lo menos. ¿Leyendo qué? La ley de Dios. Y fíjense, enseguida, dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban ¿qué? Atentos al libro de la ley. Pues aquellos que de pronto se duermen en las prédicas, hay personas que tristemente pasan 5 o 10 minutos ya cuando, o sea, pues uno se da cuenta cuando está predicando. 5 o 10 minutos ya la gente de pronto está, y uno lee este tipo de pasajes, que 6 horas estuvieron ahí, y uno se queda, wow, esa es hambre por conocer a Dios. Versículos 5 y 6.
Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo ¿qué? Atento, todo el pueblo. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Vean, ¿cuál fue la respuesta del pueblo al comenzar a escuchar cómo Esdras empieza a glorificar el nombre de Dios? Estaba leyendo la palabra, bueno, la ley de Dios, y entonces la gente empezó a adorar a Dios. Se empezaron a humillar. Eso es lo que debe de producir la palabra en nosotros. Una exaltación hacia nuestro Dios, una adoración más grande a nuestro Dios. ¿Saben por qué a veces nuestra adoración congregacional se vuelve fría? Porque no apreciamos a ese Dios que está en la Biblia. Entre más nos metamos a este libro, más vamos a conocer a ese Dios y va a producir en nosotros acciones de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Un poquito más adelante, versículos 8 y 9. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Fíjense, un poco antes decía que estaban inclinados a tierra, se humillaron y adoraron a Dios, inclinados a tierra. Pero aquí terminan ¿qué? Llorando. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que leímos la palabra, que escudriñamos la palabra y terminamos llorando? ¿Sabes? Ni terminamos el capítulo, lo que nos toca, porque ya estamos todos adormilados. Vean, o sea, este fue un verdadero avivamiento. Todo el pueblo se reúne, ¿para qué? Para leer y escuchar. ¿Y qué es lo que produce? Bueno, capítulo 9, versículos 1 al 3. Vemos que hay manifestaciones externas al oír la ley de Dios. Pero vean, dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Aquí ya es otro día, es otro evento. Pero dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Otra vez, quiere decir que no fue la única vez que el pueblo se puso a leer la ley de Dios 6 horas. Aquí también, una cuarta parte del día son 6 horas. Y dice, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿Qué produjo? El hecho de leer con atención la ley de Dios. Un arrepentimiento. Un arrepentimiento sobre ellos. Confesaron sus pecados. Y otra vez dice, adoraron a Jehová. Lean. ¿Cómo está ligada siempre nuestra adoración con nuestra devoción a este libro? Siempre está ligada. Dios trajo restauración a Israel. Ellos confesaron sus pecados y adoraron. Y esto es, vuelvo a repetir, lo que produce la ley de Dios, la palabra de Dios. Vamos a ver otro avivamiento genuino. Realmente es el primero dentro de la iglesia, porque aquí lo que leímos en Nehemías es el pueblo de Israel. Pero la iglesia, Hechos capítulo 2. Y sabemos que en Hechos capítulo 2 desciende el Espíritu Santo, los llena, muchos hablan en lenguas, pero el versículo 14, y por lo menos mi Biblia tiene un subtítulo que dice Primer Discurso de Pedro. Y dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Eran aproximadamente, ¿qué? Las 9 de la mañana.
Y dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y vean cómo en este primer discurso de Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, va a centrar su mensaje en la Escritura, en la palabra. Porque dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es quiere decir, no exclusivamente sobre judíos, sino también sobre gentiles. Y dice, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y fíjense, como Pedro, número uno, debemos de ver si está centrado su discurso en las Escrituras, porque cita al profeta Joel, pero fíjense cómo cuando ustedes lo comparan con lo que está en Joel 2, o sea, quiere decir que Pedro se sabía de memoria esa parte. Y aquí es citado. Ahora, versículo 22. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, vean, otra vez va a citar la escritura, pero ya mencionó en realidad que a Jesús. Ujú. Porque el discurso de Pedro está centrado en la palabra y en Jesucristo. Ujú. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y luego dice, varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Otra vez cita, ¿qué? Palabra. Cita un salmo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Recibirán qué? El don del Espíritu Santo. El resultado de la exposición de la palabra de Dios por Pedro, hecha por Pedro, fue de que 3,000 se convirtieron. ¿Todo por qué? Porque Dios trajo, o sea, ciertamente desciende el Espíritu Santo, pero Pedro es tan lleno del Espíritu Santo que se levanta y empieza a exponer la palabra de Dios. Y es tan poderoso su mensaje, centrado en la palabra y en Jesucristo, que 3,000 personas se convierten. Ujú. Ahora,
Si verdaderamente queremos ver a Dios en acción, como algunos dicen, es indispensable la exposición de la palabra de Dios. No hay otra manera, porque es Dios revelándose a sí mismo. Nunca conoceremos más a Dios sin su palabra. Nunca. Necesitamos ser conocidos como el pueblo del libro. Ujú. Y a los judíos, ¿sabían ustedes que así se les llamaba? A los judíos eran conocidos como el pueblo del libro. ¿Cuál libro? La ley que Dios les había dado. Ujú. Solo que ellos, tristemente, aunque eran conocidos desde hace mucho tiempo como el pueblo del libro, tristemente, aunque tenían el libro, no pudieron identificar al Mesías. Sin embargo, los cristianos sí reconocemos a Jesús como nuestro Mesías y Él decidió revelarse a través de un libro, en este caso la Biblia. Ujú. Si habremos de conocer al Dios Todopoderoso revelado en Jesucristo, necesitamos nadar en las profundidades de la palabra de Dios. Si no queremos mal entender quién es el Espíritu Santo y su obra, necesitamos escudriñar lo que Él mismo inspiró y habló de sí mismo. Porque tristemente también una de las cosas que tristemente se malentiende en nuestros días es al Espíritu Santo. Ujú. Se encierra solamente en experiencias, en un tiempo en el que estás en la iglesia, en el que dicen algunos, sentí un calorcito, el que me hizo llorar. ¿Después de eso qué? ¿No? ¿Después de eso qué? Ujú. Una manifestación clara de que tenemos vida eterna es que estamos conociendo a Dios todos los días. Juan capítulo 17, versículo 3. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Ujú. La manera de conocerlo es a través de lo que dice la Escritura. Esta es la vida eterna. Dice 2 puntos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Y no hay manera, de verdad, hermanos, no hay manera de conocer a Dios, de conocer a Jesús sin este libro. Por eso les repito, necesitamos ser conocidos como el pueblo del libro, ¿sí? Como el pueblo que estamos todos los días metidos en este libro, metidos en este libro. Y sé que para algunos de nosotros nos da de pronto flojera, nos da sueño, no nos es fácil porque nuestra carne se revela. Nuestra carne se revela a las cosas espirituales, pero lo mejor que nosotros podemos hacer es doblegar esta carne. Ujú. Y algunos se desesperan y dicen, ay, es que no le entiendo. Pues si no eres constante en leerla, es menos. Yo me doy cuenta que desde hace unos días, unas semanas para acá, que retomamos el ejercicio, y justo ayer lo mencionábamos, que el hecho de que nosotros dejemos de hacer algunos días los ejercicios, retomarlos nos cuesta trabajo, pero nuestro cuerpo se siente bien cuando hacemos ese ejercicio. Pues nuestro espíritu se va a sentir bien cuando nosotros estemos doblegando nuestra carne y todos los días estemos metidos en este libro. En este libro. ¿Por qué? Porque es la manera más segura de conocer a Dios. Ujú, de conocer a Dios. Recuerden que muchas veces hay personas que pueden ser que con una buena intención, pero con ignorancia. Algunos dicen, no, es que yo creo que al final de los tiempos, Dios como es amor, como es misericordioso, yo creo que nos va a perdonar a todos y a todos nos va a mandar al cielo. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nos presenta a ese Dios justo que tiene que condenar al pecador. Ujú. De- Así de fácil. Pero a veces hay personas que son tan ingenuos que se creen ese tipo de mentiras. ¿Por qué? Por su ignorancia bíblica. Nosotros que no seamos de esos que somos ignorantes, sino más bien
de los que estamos todos los días metidos en este libro. Ujú. Aunque nos digan de la manera que sea. Ujú. Aunque nos digan que si nosotros nos metemos mucho en la Biblia, nos volvemos fríos. No, más bien nos volvemos fervorosos de nuestro Dios. Ujú. Es lo que ya leímos en la palabra de Dios en los tiempos de Nehemías y de Esdras. ¿Ok? Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Queremos conocerte cada día más. Queremos, oh Dios, honrarte con nuestras vidas. Señor, no nos bastará nuestra vida, Señor, para conocerte. No nos bastará, Señor, una eternidad, porque tú eres un Dios infinito, incomprensible, eterno, perfectamente sabio. Tú eres justo, Señor. Señor, quisiéramos cada día conocerte más, relacionarnos mejor contigo, amarte más, obedecerte más, Señor. Perdónanos, oh Dios, las veces que solamente leemos por leer tu palabra. Perdónanos las veces, Señor, que hemos menospreciado tu palabra. Perdónanos las veces, Señor, que hemos preferido hacer cualquier otra cosa que estar, oh Dios, contigo, aprendiendo, oh Dios, de tu palabra. Perdónanos, oh Dios, y te pedimos, oh Dios, y yo te suplico, Señor, que nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí, Señor, para conocerte mejor cada día. Queremos, oh Dios, honrarte a ti, honrar, oh Dios, tu nombre, glorificar tu nombre, Señor, y cada día conocerte más y más. Gracias por tu palabra, Señor. Cada día, oh Dios, nos alimenta, nos sustenta, nos da vida, Señor, nos da esperanza y nos dice quién es el Dios al que adoramos y al cual, oh Dios, bendecimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Arena en el mar, reyes, pueblos tiemblan a su voz, la